La ciencia siempre ha buscado el motor de energía infinita, pero el archivo ARCH.03 revela que esa fuente no estaba en el futuro. Estaba enterrada bajo millones de años de historia. La Divisao Relato Zero descubrió la existencia de una batería orgánica, un artefacto cristalino que genera electricidad con solo estar vivo. El misterio no es su poder, sino su apetito. Esta célula anómala, conocida como la Sella 1, fue encontrada a 1500 metros bajo el desierto de Atacama, en Chile. 6 personas la tocaron en el momento de su descubrimiento. 6 personas cayeron muertas, no por descarga, sino por drenaje vital instantáneo. La batería no absorbe electricidad, absorbe el potencial de vida del cuerpo humano. Lo que hace a esta anomalía tan peligrosa es que no solo mata, comunica. Antes de cada muerte, la batería descarga una imagen mental del lugar de donde proviene. Una vasta ciudad subterránea, construida por una civilización olvidada, alimentada por miles de células como esta. La batería es una pieza de un rompecabezas mucho mayor. La Relato Zero tuvo que entrar en una guerra clandestina para proteger este artefacto. Una facción paramilitar, la Cosecha Silenciosa, está dispuesta a todo para usar el drenaje de vida de la batería como un arma. Pero el verdadero riesgo es que, si la Sella 1 se conecta a su núcleo principal, podría abrir un portal o una señal que altere la energía vital del planeta entero. A continuación, usted escuchará cómo la Relato Zero intentó interrogar a este artefacto antiguo, forzando a la agente Sierra contaminada por el ARCH.2 a establecer un vínculo telepático mortal con la batería. Esto es lo que sucede cuando un objeto inerte comienza a cobrar vidas al tocarlo. Este es el ARCH.03.APERTVR oficial. El archivo 0 las 3 y 1 está activado. Objeto de investigación: célula energética autónoma Sella 1, conocida como la batería orgánica. Anomalía de origen prehistórico, clasificada por su capacidad de generar energía eléctrica continua mediante la extracción de biopotencial. El caso comenzó con la activación de un protocolo de contención de emergencia en el desierto de Atacama, donde se encontraron 6 cadáveres en estado de degradación acelerada. La división Relato Zero determinó que la Sella 1 no fue creada por la ciencia moderna. Es un artefacto de una civilización olvidada que utilizaba la fuerza vital como portadora de datos. La autopsia de las víctimas demostró una ausencia total de potencial bioeléctrico, indicando que la muerte fue causada por una transferencia psíquica y biológica al contacto. El peligro se agravó con la aparición de la Cosecha Silenciosa, que busca militarizar el poder de drenaje de la batería. La Sella 1 ha demostrado ser una terminal de comunicación e intenta enviar un mensaje a su núcleo principal en una ciudad subterránea desconocida. La división debe interrumpir esa transmisión. El único método seguro para obtener información de la batería sin morir es a través de una conexión psíquica controlada que utilice un campo biológico ya contaminado y estable. El sujeto más viable es la agente Sierra, debido a la alteración de su sistema neural tras el caso ARCH.02. Capítulo 1. El objeto encontrado. El caso de la batería orgánica Sella 1 no comenzó en un laboratorio, sino a 1500 metros bajo tierra, en una mina de cobre abandonada en el desierto de Atacama. Un equipo de minería fue contratado por una corporación energética, Geolife, para un reconocimiento. Encontraron el depósito de cobre, pero también hallaron una estructura cristalina palpitante incrustada en el mineral. Era la Sella 1, encapsulada en una formación rocosa que, según los geólogos, tenía millones de años. La Geolife era una tapadera para el proyecto SOR, una división ultrasecreta del gobierno chileno anterior a Relato Zero. Su objetivo era simple: encontrar una fuente de energía que asegurase la independencia energética del país por siglos. Al descubrir la Sella 1, creyeron haber encontrado la respuesta a la termodinámica. El misterio de las muertes comenzó inmediatamente después del descubrimiento. Los 6 mineros que tocaron la batería no murieron por un choque. El análisis de Relato Zero reveló algo aterrador: la batería orgánica emitía una resonancia psíquica de baja frecuencia. El tacto no era un cortocircuito, sino un intercambio bidireccional. La Sella 1 drenaba la vida, pero antes de matarlos, descargaba una imagen mental, la mente de sus víctimas. La Relato Zero llegó a la mina de Atacama
y encontró 6 cuerpos secos. Pero también 6 cuadernos de bocetos entre sus pertenencias. Los mineros habían comenzado a dibujar obsesivamente antes de morir. Los dibujos mostraban una ciudad subterránea hecha de materiales orgánicos y luz pulsante, alimentada por miles de estructuras como la Sella 1, Ladra. Cruz y la agente Sierra, aún lidiando con su contaminación de la RCH.2, se dieron cuenta de que la batería no era un generador, sino una célula de almacenamiento de una civilización perdida. La muerte al tacto era un sistema de seguridad biológico contra intrusos. La batería contenía la llave para encontrar la ciudad subterránea, que debía ser la verdadera fuente del poder ilimitado. El desafío escaló. Relato Cero no estaba solo en la mina. Una organización paramilitar llamada Cosechas, silenciosa, una facción de ex agentes de la desaparecida THOR, llegó al lugar. Ellos buscaban la Sella 1 para fines militares, creyendo que el drenaje de vida era una superarma. La confrontación fue inevitable. En medio de la escaramuza, la batería orgánica se activó, no por el toque humano, sino por el estrés del conflicto y las armas de fuego. La Sella 1 comenzó a emitir un pulso de vida robada, una onda expansiva de energía bioeléctrica que hizo colapsar la mina. La agente Sierra y su equipo tuvieron que escapar con la batería antes de que colapsara sobre ellos. Durante la evacuación, la agente Sierra, gracias a su contaminación con los vacíos mentales de la RCH.2, notó algo que nadie más vio. Cuando la batería se activó por el estrés, la energía que liberó no era electricidad, era información. La batería estaba intentando comunicarse con las redes cerebrales más cercanas. El Dr. Benítez, al examinar la batería en el búnker de Relato Cero, confirmó la teoría de Sierra. El objeto no era solo una batería. Era una terminal de comunicación que utilizaba la fuerza vital como portadora de datos. La Sella 1 estaba intentando enviar un mensaje a su núcleo principal, la verdadera fuente de poder ubicada en la ciudad subterránea dibujada por los mineros. El primer paso de Relato Cero fue claro: para detener el drenaje de vidas y la eventual catástrofe que la batería causaría, debían interrogar a la batería orgánica. El único problema era que la única forma de interrogarla sin morir era establecer un vínculo telepático con un campo de energía biológica estable. Y el único agente disponible con un campo biológico anómalo y estable era la agente Sierra misma. Capítulo 2. La conexión anómala. La batería orgánica Sella 1 fue colocada en una cámara de contención de plomo y cristal. El Dr. Benítez había diseñado un protocolo de aislamiento de campo. Una barrera de frecuencia neutra debía evitar que la Sella 1 drenara la vida del personal circundante. La única forma de obtener la información que la batería intentaba transmitir era creando un puente psíquico. La agente Sierra se ofreció voluntaria. Su campo biológico, contaminado por los 12 vacíos de identidad de la RCH.2, la hacía única. Su mente ya no era puramente humana, era una red neural híbrida que podía, en teoría, sincronizarse con la frecuencia de la Sella 1 sin colapsar por el drenaje. El riesgo era la transferencia total. Si la conexión fallaba, la batería podría no solo drenar su vida, sino también su conciencia y las identidades que ya llevaba consigo. El Dr. Benítez equipó a Sierra con un casco de amplificación neural versión Relato Cero, no el protocolo 77 Delta, que debía servir como interfaz y como dispositivo de desconexión de emergencia. El objetivo era corto: mantener la conexión por 60 segundos y registrar el mensaje de la ciudad subterránea. Mientras tanto, la Cosechas silenciosa no estaba inactiva. Liderados por su líder, el ex agente de THOR, comandante Zorn, habían rastreado la batería hasta el perímetro del búnker de Relato Cero. Zorn no quería la energía, quería el sinal psíquico para desarrollar un arma de control mental a distancia. La conexión comenzó. En el momento en que se activó el amplificador, Sierra sintió un frío cortante. No era dolor, sino una ausencia de calor biológico. Vio en su mente los bocetos de los mineros. La ciudad subterránea no era de piedra, era de tejido óseo y vasos sanguíneos pulsantes. La ciudad entera era un organismo, y la Sella 1 era una de sus células de alimentación. El mensaje era abrumador y no estaba en idioma humano. Era una transmisión de miedo y agotamiento. La entidad que habitaba la ciudad
estaba enviando una señal de socorro. La batería orgánica no era una fuente de energía, sino un dispositivo de succión forzada. La civilización dentro de la roca estaba siendo drenada por una fuerza mayor que usaba las células como baterías. En el momento crucial, el comandante Zorn lanzó un ataque cibernético. Su objetivo era deshabilitar el escudo de frecuencia y exponer la batería, forzando a Relato Cero a evacuar. El Dr. Benítez luchó contra el hackeo, pero el ruido digital interfirió con la conexión de Sierra, causando una sobrecarga en su sistema neural. Sierra sintió que los 12 vacíos de identidad dentro de ella reaccionaban al terror del mensaje de la batería. El miedo de los seres drenados de la ciudad subterránea se conectó con el trauma de los pacientes del Arch 2. Esta simpatía del miedo dio a Sierra un breve momento de control y le permitió descargar la información crucial. Sierra gritó la información antes de que el Dr. Benítez pudiera desconectarla. La ciudad no es la fuente, es la víctima. La energía está siendo drenada por el núcleo central, el cual está en las coordenadas opuestas al punto de encuentro de las 12 células. Tienen que seguir el flujo de la vida, no el del cobre. El Dr. Benítez activó el protocolo de desconexión de emergencia. La agente Sierra se desplomó, exhausta, pero viva. La batería orgánica regresó a su estado latente. Relato Cero tenía la información, pero estaba bajo ataque de la cosecha silenciosa. Ahora, su misión era clara: detener la extracción de vida en su origen, el núcleo central, antes de que Zorn pusiera sus manos en la fuente de poder que estaba consumiendo una civilización. Capítulo 3. La ciudad, de hueso y sangre. Las coordenadas descargadas por la agente Sierra apuntaban a una falla geológica profunda en una región remota del desierto de Atacama. Lejos de la mina original, no era una cueva natural, sino una escotilla sellada con una aleación que Relato Cero no pudo identificar. El Dr. Benítez y su equipo diseñaron un pulso de frecuencia específico para abrir el sello, basándose en la resonancia de la sella 1. Al abrirse la escotilla, el equipo del agente Sierra y el agente Delta, mencionado en el ARCH.1, se encontraron no con piedra, sino con una estructura orgánica. Las paredes de la caverna no eran de roca, sino de tejido fibroso endurecido, que pulsaba con una luz verde enfermiza. La ciudad subterránea era literalmente un organismo biomecánico que había crecido dentro de la tierra. El aire era denso y dulce, lleno de bioelectricidad estática. La agente Sierra, gracias a la simpatía de la anomalía que llevaba, sintió la presencia de miles de seres vivos, todos en un estado de latencia forzada. Eran los habitantes de la ciudad, ahora convertidos en la reunión del complejo, con sus cuerpos sirviendo como aislantes biológicos. A medida que avanzaban, los agentes de Relato Cero notaron que el piso y las paredes estaban cubiertos de estructuras cristalinas, idénticas a la sella 1, pero de diferentes tamaños. Estas células eran los puntos de recolección de energía. Cada estructura orgánica que tocaban resonaba con un gemido silencioso en la mente de la agente Sierra. La misión de Relato Cero era doble: encontrar el núcleo central antes de que la batería orgánica sella 1 pudiera reconectarse y deshabilitar el mecanismo de drenaje sin destruir la ciudad entera. El Dr. Benítez, desde el búnker, advirtió que la cosecha silenciosa también había detectado la apertura de la escotilla. El primer enfrentamiento ocurrió en un pasaje de venas pulsantes. El comandante Zorn y sus mercenarios de la cosecha silenciosa habían entrado y estaban intentando forzar la activación de las células más pequeñas. Zorn no quería la vida de la ciudad, quería el pulso de agonía que liberaban para reconfigurarlo en un arma. Durante la lucha, el agente Delta se dio cuenta de que Zorn y sus hombres utilizaban trajes de aislamiento hechos de material cerámico para evitar el toque directo. Sin embargo, en un momento de desesperación, un mercenario tocó accidentalmente una célula cristalina con su mano expuesta. El hombre cayó muerto al instante, pero el cristal se iluminó con una rabieta de luz roja, liberando un fragmento de memoria que inundó la mente de Sierra. Sierra recibió la memoria del mercenario. El último pensamiento que tuvo antes de morir no era miedo, sino un nombre y una coordenada en la superficie. Era una pista sobre el verdadero lugar de reunión de la cosecha silenciosa, fuera de la mina. Zorn estaba usando la ciudad como trampolín
no como objetivo final. Siguiendo el flujo de energía orgánica que Sierra podía sentir débilmente, el equipo localizó el núcleo central. No era una máquina, sino una masa pulsante de tejidos nervosos y cristal, del tamaño de un automóvil pequeño. Estaba conectado por miles de filamentos a la red de la ciudad. El núcleo no estaba drenando la vida para sí mismo. Estaba canalizando la energía hacia arriba, hacia la superficie. El clímax del capítulo se estableció. La cosecha silenciosa llegó al núcleo central. Su objetivo final era capturar el pulso de drenaje y dirigirlo a una nueva ubicación. La agente Sierra y el agente Delta se interpusieron entre Zorn y el núcleo. El futuro del experimento y de la civilización atrapada dependía de la habilidad de Relato Cero para deshabilitar el núcleo sin tocarlo y evitar que Zorn obtuviese arma. Capítulo 4. El pulso de agonía. El núcleo central era una masa palpitante de tejido y cristal, suspendida en una cámara resonante. El comandante Zorn y sus mercenarios de la cosecha silenciosa se movieron con precisión brutal. Su objetivo no era tocar el núcleo, sino colocar un acoplador de frecuencia diseñado para capturar el pulso de drenaje de vida y dirigirlo hacia el exterior. La agente Sierra y el agente Delta se interpusieron. El doctor Benítez, desde el búnker, advirtió que cualquier daño estructural al núcleo central podría causar una descarga incontrolada de energía vital, matando a todos en la ciudad de hueso y sangre. La lucha debía ser táctica, no destructiva. Zorn, viendo a la agente Sierra, sonrió. Él conocía los archivos de la RCH.2. Agente Sierra, sé que su mente es un basurero de identidades. Es la única aquí que la batería orgánica no querrá tocar. Es una repulsión de vacío. Zorn usó su conocimiento de las debilidades de Sierra como burla. La agente Sierra utilizó la burla de Zorn a su favor. Ella sabía que su campo biológico contaminado era el único que no sería drenado de inmediato. Se acercó al núcleo central, sirviendo como distracción. Mientras tanto, el agente Delta se movió para neutralizar el equipo de Zorn que instalaba el acoplador. El enfrentamiento se centró en el acoplador. Si Zorn lo conectaba, la ciudad subterránea se convertiría en un generador de armas biológicas para la cosecha silenciosa. Delta logró neutralizar al técnico de Zorn, pero el comandante Zorn tomó el acoplador él mismo y comenzó el proceso de conexión manual. El doctor Benítez, analizando los datos, encontró una vulnerabilidad. El núcleo central estaba diseñado para drenar vida activa, no vida latente. La única forma de deshabilitarlo sin destruirlo era inyectar una frecuencia de sueño biológico en la red de la ciudad, obligando a los habitantes a un estado de hibernación profunda. El desafío era lograr que la frecuencia de hibernación llegara al núcleo central. Sierra recordó la información que recibió de la batería. La energía se transfería a través de datos psíquicos. Ella tuvo una idea arriesgada: usar su propia contaminación psíquica como un cable de transmisión temporal. La agente Sierra se quitó el guante de contención y tocó una de las arterias orgánicas que alimentaban el núcleo central. El dolor fue insoportable. La batería comenzó a drenar su energía de vida, pero antes de que pudiera colapsar, Sierra forzó la inyección del vacío que llevaba de la RCH.2 y el ruido de frecuencia de hibernación que Benítez le transmitía a través de su traje. La reacción fue violenta. El núcleo central emitió un pulso de agonía de luz roja y blanca. La onda barrió la ciudad. El comandante Zorn, a punto de conectar el acoplador, fue golpeado por el pulso, que no lo mató, sino que congeló su actividad cerebral por completo, dejándolo en un estado catatónico y sin vida. El pulso también deshabilitó el acoplador. El núcleo central y toda la ciudad de hueso y sangres se silenciaron. El pulso de hibernación funcionó. La amenaza de la cosecha silenciosa fue neutralizada. La agente Sierra se retiró, herida pero viva. La sella 1 y el núcleo central fueron sellados. Sin embargo, la Relato Cero ahora tenía que enfrentar un problema final: ¿qué hacer con el comandante Zorn? Capítulo 5. El destino de la agonía. La batería orgánica sella 1 y el núcleo central fueron sellados en una cámara de contención muy baja temperatura, estabilizando el estado de hibernación de la ciudad de hueso y sangre. La extracción de vida se detuvo. El comandante Zorn, el líder de la cosecha silenciosa, fue llevado al área médica de Relato Cero. Su cuerpo, inerte,
pero su cerebro congelado por el pulso de agonía. El doctor Benítez analizó el estado de Zorn. Su actividad cerebral no había desaparecido, sino que se había ralentizado a niveles subatómicos. Zorn estaba vivo, pero operaba en un tiempo biológico diferente. Benítez postuló que el pulso de agonía del núcleo central, al ser una descarga de vida robada, congeló la conciencia de Zorn, pero también le otorgó, irónicamente, la vida eterna que su facción buscaba, a costa de la conciencia. La agente Sierra se recuperó de la conexión, aunque el toque del núcleo central había dejado una nueva marca. La simpatía de la anomalía ahora era más fuerte. Ella podía percibir débilmente los sueños de hibernación de los habitantes de la ciudad subterránea. Ellos no estaban muertos, sino esperando. Utilizando la escasa actividad cerebral recibió el de Zorn. La Relato Cero logró acceder a los archivos internos de la Cosechas Silenciosa. Descubrieron que el objetivo final de Zorn no era solo militarizar la energía, sino usar la fuerza vital drenada para crear un campo de invisibilidad y reescribir la historia global a su favor. El doctor Benítez encontró un detalle crucial en los archivos de Zorn. La batería orgánica no fue encontrada por casualidad. La Cosechas Silenciosa había estado buscando activamente el artefacto, basándose en textos antiguos y leyendas de la Patagonia, que hablaban de una ciudad bajo la tierra alimentada por el aliento. El verdadero origen de la batería orgánica, se reveló, no era tecnología alienígena. Era el sistema de vida de una rama avanzada de la humanidad que, hace miles de años, decidió desconectarse de la superficie para evitar guerras y contaminación. Se fueron bajo tierra, creando una simbiosis con el mineral. Y la Sella 1 era su sistema de seguridad, comunicación. La Relato Cero enfrentó un dilema ético. La ciudad subterránea ahora estaba en hibernación, en paz. Despertarla podría desencadenar una catástrofe. Decidieron mantener el status cero. La ciudad permanecería en un sueño profundo hasta que la Relato Cero pudiera garantizar su seguridad y su deseo de no ser contactada. La agente Sierra hizo una sugerencia final sobre Zorn. Si su conciencia estaba congelada, pero su cuerpo era inmortal, debía ser usado como un dispositivo de advertencia. Zorn fue trasladado a una cámara de contención separada, su cuerpo funcionando como un reloj biológico, silencioso y eterno, vigilado constantemente por si su conciencia regresaba. El costo personal del caso para la agente Sierra fue que la simpatía de la anomalía se convirtió en una carga permanente. Los 12 vacíos del Arch 2 y el terror silencioso de la ciudad de hueso y sangre ahora residían en una capa de su mente. Ella se había convertido, permanentemente, en un detector de energía vital anómala. El Arch 3 se cerró con una lección aprendida. La mayor fuente de energía en el universo no es el átomo, sino la vida misma, y que el toque, la acción humana más simple, es el catalizador más peligroso para desatar el poder anómalo. El archivo 0, las 3 y 1, está cerrado. La batería orgánica está sellada. La amenaza de la Cosechas Silenciosa ha sido temporalmente contenida, con su líder, el comandante Zorn, convertido en un centinela inmortal de nuestra división. La Relato Cero ha aprendido que la ingeniería bioenergética es la frontera más peligrosa. El caso confirmó un principio oscuro de la física anómala. La energía vital humana, al ser drenada, no se disipa, se almacena y se convierte en una fuerza consciente. Las personas que murieron al tocar la batería orgánica no solo perdieron la vida, sino que se convirtieron en el combustible de una civilización. El misterio de la vida eterna fue resuelto, pero el precio es la anulación de la conciencia. La agente Sierra lleva el peso de 3 archivos, su propia identidad mezclada con las anomalías. Ella es el activo más valioso de la división y su mayor riesgo. Recuerde el mensaje de Relato Cero. El toque humano puede ser la chispa más peligrosa en un universo de secretos. Fin del informe 0, las 3 y 1. Fin de la transmisión. Fin de Relato Cero. Divisao Relato Cero. Queremos saber su opinión. ¿Cree usted que la agente Sierra debe usar su nueva habilidad para despertar a la civilización subterránea o dejarlos dormir en paz? Deje su teoría en los comentarios. Y para estar siempre un paso por delante de la próxima anomalía, suscríbase a la división Relato Cero
y de me gusta a este informe. Y coméntenos qué objeto anómalo le gustaría tocar.